Siglos después que llegaran los celtas, los romanos y los anglosajones, un normando descendiente de los vikingos toma el control de Inglaterra en la Navidad de 1066. Instala una nueva dinastía normanda, le quita el poder a los reyes anglosajones y se proclama rey. Guillermo el Conquistador es el monarca de la isla, además de ser duque de Normandía. Así continúa la historia de Inglaterra. Segunda parte. El corazón del león. Durante su vida, Guillermo tuvo que enfrentar cantidad de problemas por mantener el control de sus territorios. Diversas incursiones danesas provenientes del norte, guerras con Escocia, insurrecciones de los nobles anglosajones y de sus propios nobles normandos, además de peleas familiares con sus hijos por la herencia de los territorios. Pero logró terminar sus días imponiendo su dinastía. Pasarían años en disputas entre herederos, nobles y reyes vecinos por el control de Inglaterra y Normandía hasta que el bisnieto de Guillermo tendría la talla histórica de su ancestro. Enrique II impondría con mano de hierro su dominio en el año 1154. Al llegar al trono, logra controlar la nobleza limitando su poder y al casarse con la conflictiva y hermosa Leonor, anterior esposa del rey francés Luis VII, consigue anexar a Aquitania en sus dominios, consiguiendo el control de la mitad de los territorios de la actual Francia. Enrique, al ser el heredero del trono por parte de su madre, instala una nueva dinastía conocida como los Plantagenet, dinastía que traería la grandeza y la desgracia a su reino. En el punto máximo de su reinado, cuando tenía la mayor cantidad de tierra bajo su control, vería su poder amenazado por su propia familia. Su esposa, sedienta de poder, y sus hijos, que ya estaban en edad de acceder al trono, planean derrocar al monarca. Así empieza una serie de batallas entre Enrique en contra de su esposa Leonor de Aquitania y sus hijos, dejando como saldo la muerte de Enrique el joven, que alcanzó a reinar junto a su padre como rey junior, pero queriendo el poder absoluto se alza contra su padre y en medio de la guerra contrajo disentería, que lo llevaría al sepulcro. Godofredo, su otro hijo, al huir a Francia para no ser alcanzado por la ira de Enrique, muere en un accidente de torneo. Juan es castigado por su progenitor y no le deja territorios en herencia, por esto sería conocido como Juan sin tierra, y Ricardo perdería el favor de su padre y sería repudiado por este hasta el fin de sus días. Enrique, al aplastar la rebelión, decide encarcelar a su esposa Leonor y manda a su hijo Ricardo a sofocar rebeliones en Aquitania, de nobles locales. Allí, Ricardo ganó fama de magnífico guerrero y logró una alianza con el nuevo rey francés Felipe II de Francia, hijo del ex esposo de su madre Leonor. Gracias a esto, logra armar un considerable ejército y después de unos años de exilio en Aquitania decide ir por su padre de nuevo, ya que Enrique tenía predilección para heredero del trono a Juan. En una última campaña logra derrocar a su padre y así, agotado, muere Enrique II. Aquí empieza el reinado de Ricardo I, Corazón de León. Pero el nuevo rey era un guerrero y no quería quedarse ni en Inglaterra ni en Normandía administrando sus territorios. Su sueño de grandeza en la batalla lo lleva a emprender el viaje hacia Tierra Santa, en lo que se conocería como la Tercera Cruzada. Las cruzadas se dan porque el mundo musulmán se había expandido a tal punto que le había quitado los territorios al Imperio Romano de Oriente, de la llamada Tierra Santa. Los herederos del profeta Mahoma le cerraron el paso a los peregrinos católicos y los sometieron a episodios de violencia. Por esto, el Papa Urbano II decide llamar a los fieles para una cruzada de liberación de los territorios, donde fue el escenario de la historia del Nazareno. La primera cruzada llegó hasta Jerusalén, expulsando a los musulmanes y creando un reino cristiano en estas tierras. La segunda no tuvo el éxito esperado, apenas llegando solo algunos soldados a Jerusalén. Estos nuevos cruzados llegaron a Tierra Santa a imponer su ley, y por las disputas internas muchos territorios retornan a manos musulmanas. Esto desencadena la Tercera Cruzada. Para esta nueva cruzada se unen los reinos de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los más grandes héroes de su época en cabeza del rey francés Felipe II, el legendario Federico Barbarroja y nuestro protagonista anglo-normando, Ricardo Corazón de León. Los franceses e ingleses acuden en barco hasta Tierra Santa, pero los germanos, ya que tenían un ejército mucho más numeroso, acuden por tierra. Asolan las tierras a su paso y en uno de los episodios más insólitos, Federico, intentando atravesar un río en Anatolia, en la actual Turquía, cae y por el peso de su armadura se ahoga sin llegar a su destino. Al llegar a Tierra Santa, todas las tropas toman la ciudad de Acre. Allí ocurre un evento que tendría repercusiones en el futuro. Se ponen los estandartes de Francia e Inglaterra y el líder que había asumido el mando de las tropas imperiales germánicas, el duque Leopoldo de Austria, decide poner también el suyo.
Esto no le hace gracia al engreído Ricardo, quien manda a quitar la bandera y tirarla al pozo, considerando que un duque no está a la altura de los reyes. A consecuencia de esto, el noble agredido y el grueso de su ejército emprenden la retirada de Acre. Pero no fue el único en irse. Tiempo después, el rey francés enfermó y entró en disputas con Ricardo por los territorios de Chipre, los cuales habían sido tomados en camino a Tierra Santa por los ejércitos combinados. Sumado a esto, hubo otra pelea por quién iba a ponerse al frente del reino de Jerusalén, ya que los dos monarcas apostaban por personas distintas. Al imponer sus designios para beneficio inglés, Felipe II decide irse, generando el descontento del rey inglés, quien lo señala de cobarde y traidor a Dios. Ricardo se queda en Tierra Santa. Al frente de las murallas de Acre se encuentra con el increíble general sarraceno Saladino. Con 2.700 musulmanes como rehenes, le dice que entregue Tierra Santa, pero el sultán decide no atender las amenazas del rey europeo. Así el corazón del león ruge y masacra a todos y cada uno de los capturados a escasos metros del campamento del líder musulmán. Saladino sabía que no podía enfrentarse a las armaduras pesadas del ejército cristiano en campo abierto. Así que en uno de los destellos más brillantes de ingenio militar, atrae a las tropas europeas al desierto y, conociendo la impulsividad del rey anglo-normando, lo desgasta en las arenas hirvientes. Exhausto de vagar por el desierto en batallas que, aunque logra vencer, nunca decidieron nada en la guerra por la Tierra Santa, decide abandonar la cruzada. Hace una tregua con el general sarraceno y parte hacia su tierra, sin saber que le esperaba de camino a casa. En su travesía pierde sus barcos en una tormenta, teniendo que seguir su camino por tierra atravesando los territorios del Imperio Romano Germánico, con tan mala suerte de llegar a tierras de aquel que por su arrogancia había insultado, las tierras del duque de Austria. En ellas trata de pasar inadvertido, pero es traicionado por su anillo, el cual hace que descubran su verdadera identidad. Es hecho prisionero del austriaco y después llevado a comparecer al nuevo emperador, sucesor del fallecido Barbarroja, ya que al ofender al representante del imperio en Tierra Santa había ofendido al mismísimo Enrique VI de Alemania, nuevo monarca. Para acabar con el cautiverio de Ricardo Corazón de León, el pueblo debía pagar un elevado precio en oro por su rescate. Al ser un rey querido y esperado, no dudaron en pagar, aunque el coste para el reino fue catastrófico. Mientras el rey estaba en la cruzada, su hermano Juan Sin Tierra sería el encargado de gobernar en su nombre. El reino seguía en constantes pugnas internas y el pueblo anglosajón todavía se sentía invadido por los normandos. Por esto se creó el sentimiento que el rey ausente era bueno y que el regente era un ser despiadado y usurpador del poder. De este periodo nacieron dos grandes leyendas que quedaron en el imaginario universal, dejando plasmadas las tensiones entre anglosajones y normandos. La leyenda de Robin Hood, el encapuchado que robaba a los ricos, en su mayoría nobles normandos, para dárselo a los pobres, que eran en su mayoría anglosajones. Era perseguido por el sheriff de Nottingham y por Juan Sin Tierra, quien lo consideraba un forajido. En la boda de Robin con Lady Marian, fueron enviados hombres del rey a buscarlo y en su lugar se llevan a la novia. Por esto, Robin cambia su nombre noble Locksley y se pone el seudónimo Hood y se repliega en el bosque para vivir diversas aventuras en búsqueda de la libertad de su amada. También está la historia de Sir Wilfred de Ivanhoe, un noble sajón que fue compañero de cruzada de Ricardo Corazón de León. Esta historia es un fresco que muestra la vida política de la época, la búsqueda de Juan Sin Tierra por usurpar el trono de su hermano, el resentimiento que tenían los sajones por la ocupación normanda y el sentimiento de superioridad de estos hacia los nobles vencidos. También el antisemitismo latente desde esta época al señalar al pueblo judío de usureros, ladrones, hechiceros y mentirosos. Estas historias finalizan con la llegada de Ricardo Corazón de León, el cual en su inmensa bondad perdona a todos, a Robin Hood por ser forajido, a Ivanhoe por levantarse en contra de Juan Sin Tierra y a este último por intentar usurpar su trono. Pero entre el mito y la historia se sabe que Ricardo fue un pésimo gobernante. Solo pisó 2 veces las tierras inglesas, la primera para ser coronado rey y la segunda a su llegada de las cruzadas. Tan pronto llegó a retomar el trono, no pierde tiempo buscando administrar sus tierras y emprendió una nueva empresa en contra del que consideraba su enemigo por abandonarlo en Tierra Santa, el rey de Francia. En medio de batallas interminables, al estar acampando, un joven que había perdido a su hermano y a su padre a manos de los hombres del rey inglés le clavó una flecha en el cuello. Haciendo honor a su nombre, el Corazón de León perdona a su agresor y muere en 1199, en la soledad de un castillo que no representaba mucho para la grandeza de su reino. Así muere la leyenda,
El cruzado imparable que enfrentó a Saladino y logró pactar con él una paz que daría al pueblo cristiano y sus peregrinos acceso a la Tierra Santa, pero que en su soberbia dejaría a Inglaterra sumida en la bancarrota por el pago de su rescate y abriría el paso para perder la Normandía y encaminarnos a una guerra que duraría más de 100 años.